Hola chicas, hola chicos, arrancamos con una nueva unidad del bloque de análisis, la integral indefinida. Esta unidad es muy densa, pero no pasa nada porque vamos a ir punto por punto estudiándola muy despacito para poder aprender todos los conceptos relativos a integrales indefinidas. Para ello tenemos que conocer muy bien las derivadas, que son la unidad anterior. Y por ello os recomiendo que practiquéis mucho derivadas en la unidad anterior, de manera que las integrales puedan salir de forma muchísimo más fluida. Los puntos que veremos en esta unidad, por tanto, son la primitiva de una función, la integral indefinida, definición de primitiva, integrales de funciones elementales, como la función constante, potenciales, exponenciales potenciales, funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. A continuación, veremos la integración de funciones racionales. El grado, sobre todo en el caso en el que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Primitiva de una función, la integral indefinida. Definición de primitiva. Se llama función primitiva de una función a otra función tal que la derivada de esta función es la función anterior, f minúscula de x. Es decir, la derivada de f de x es igual a f de x. Por lo tanto, la primitiva de esta función sería f de x. Veámoslo con un ejemplo. Tengamos la función x al cubo menos 1 medio de x al cuadrado más 3x. Y esta función es una primitiva de esta otra. Ya que si derivamos f de x, lo que obtenemos es 3x al cuadrado menos 1 medio por 2 por x más 3. Este 1 medio y 2 lo podemos simplificar y como veis nos queda f de x. Y por lo tanto podemos decir que f de x mayúscula es una primitiva de f minúscula de x. Podemos entender las primitivas como la función justo antes de que esa función haya sido derivada. Es decir, esta función justo antes de ser derivada era la primitiva. Si tenemos la primitiva, si la derivamos, obtenemos la función de la que nos hablan, una función inicial. La integral indefinida de una función f de x es el conjunto de todas sus primitivas y se representa de la siguiente manera, como veis aquí. Se lee integral, que este es el símbolo de integral, de f de x diferencial de x. Por tanto, si f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x, tendremos que la integral de f de x diferencial de x es igual a la primitiva más c. ¿Y qué es c? A c se le denomina constante de integración y diferencial de x nos indica que estamos integrando respecto de x. Es decir, en algunas ocasiones nos podemos encontrar funciones en las que intervienen diferentes letras, incógnitas o parámetros. Pero el diferencial nos indicará en base a qué, respecto a cuál de esas incógnitas tenemos que integrar. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos esta integral y en ella tenemos esta función, su resultado va a ser la primitiva. Es decir, aquella función que si la derivásemos obtendríamos esta. Nosotros sabemos que con las derivadas el exponente, este es el resultado de haber derivado. Entonces, el exponente siempre es 1 menos. Luego en la integral, en la primitiva va a ser 1 más. Si aquí era 3, aquí va a ser 4. Y efectivamente vemos que el exponente en la derivada, normalmente x a la cuarta, bajamos el exponente y lo elevamos a un exponente menor, ¿verdad? A un número menor. Entonces, si este 4 lo subimos al exponente, como veis, ya tenemos la derivada de esto, sería efectivamente esto. Es por eso por lo que esta es la primitiva. Pero cuidado aquí, chicas y chicos.
esta no es la única posibilidad. Si os fijáis, derivando esto de aquí, también lo único que obtenemos es así, porque recordad que en las derivadas desaparecen los términos independientes. Y es por eso por lo que tenemos que añadir una c de constante, porque los términos independientes desaparecen al derivar. Por lo tanto, nosotros no podemos nunca saber cuál era el término independiente, si era un 5, un 20, un menos 37. Sin embargo, no lo podemos saber, pero tenemos que añadir un más c, la constante de integración. Vamos a verlo con otro ejemplo. Nos piden que calculemos la integral de 1 partido por x, diferencial de x. Nosotros siempre vamos a pensar en qué función tiene una derivada que se parezca a 1 partido por x. ¿Y cuál es la función que tiene una derivada igual a 1 partido por x? Pues efectivamente, la del logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x, si hacemos la derivada, obtenemos 1 partido por x. Por lo tanto, será 1 partido por x. No obstante, logaritmo neperiano de x. No obstante, tenemos que añadir la constante, porque la derivada del logaritmo neperiano de x más 6 también es 1 partido por x, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a añadir esta más c, más la constante de integración. Aquí lo tenéis. Y como veis, efectivamente, logaritmo neperiano de x más c, que eso es una constante de integración, es decir, es un número que os digo que puede ser cualquiera, pero no podemos averiguar cuál es con esta información que tenemos. Si nosotros derivamos esto, obtenemos 1 partido por x. Como veis, es tan sencillo como pensar de manera inversa a las derivadas. Es decir, antes teníamos una función y la derivábamos. Ahora vamos a tener la derivada y tenemos que pensar cómo esa derivada ha llegado a ser derivada. ¿Cuál era lo anterior? En este caso, esto nos lo imaginamos como es la derivada, ¿no? Entonces tenemos que pensar cuál era la primitiva, justo el paso anterior a ser derivada. Las propiedades de las derivadas justifican muchas de las propiedades de las integrales. Suma y resta integrales, sabiendo que una función es igual a la suma de funciones, la derivada será igual a la suma de derivadas. Y por lo tanto, para integrales sucederá de forma análoga. Si tenemos la suma de una integral de una suma de funciones, podremos sumar por separado las integrales de dichas funciones. Otra propiedad es el producto por un número real. Si tenemos una función que es el resultado de multiplicar otra por un número real, entonces la derivada será igual a la derivada multiplicada por ese número real. Y en integrales sucede de análoga forma. Si tenemos una integral de un número multiplicado por una función, podremos extraer, sacar como factor común ese número y realizar la integral de la función antes de multiplicar. Veámoslo con un ejemplo. Si nos piden que calculemos esta integral, lo primero de lo que nos damos cuenta es de que vamos a tener dos integrales separadas, de modo que podremos escribir 5x a la cuarta de x más la integral de 2x diferencial de x. A continuación, como veis, tenemos estos, el 5 y el 2, que están multiplicando, es un número real. Luego lo podremos sacar de la integral y nos quedará 5 por la integral de x a la cuarta diferencial de x más 2 por diferencial de x, integral de x diferencial de x. Y entonces nuestro problema se reduce a tener que calcular esta integral y la otra integral. Luego vamos a ello. Empecemos por la integral de x diferencial de x. Como sabemos, lo que ha sucedido, la derivada lo que hace es bajar un numerito, el exponente de nuestras incógnitas. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a tener x al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a tener x al cuadrado. Pero si el 2 baja, si ahora nosotros derivásemos x al cuadrado, tendríamos 2x. Y yo aquí no tengo un 2, ¿verdad? ¿Qué tengo? Tengo un 1. Si tengo un 1, significa que voy a tener que tener algo que esté multiplicando a 2x de manera que se me convierta en un 1. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 1?
Pues efectivamente, 1/2. Si nosotros hacemos esto, ya la derivada de 1/2 de x al cuadrado sería x. Por lo tanto, nos damos cuenta de que nuestra función, la que estamos buscando, la integral, va a tener 1/2 aquí delante. Porque como veis, si derivamos esto, obtenemos la x solita, que es la que necesitamos. Como veis, simplemente hemos pensado al revés. Repito, las derivadas, normalmente, la derivada de una función, lo que hace es que si tengo x al cubo, voy a tener x al cuadrado, pero el 3 baja multiplicando, ¿no? Entonces tendré 3x al cuadrado. Pero yo no tengo ningún 3 multiplicando a mi x al cuadrado. Luego ese 3 lo tengo que eliminar de alguna manera. ¿Cómo? Multiplicando por un coeficiente que consiga tener, de esta manera, tener en la integral un coeficiente igual a 1. Pero aquí no acabaría. Sería esta más c, ¿verdad? Nuestra constante de integración. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Si yo aquí tengo en la integral x a la cuarta, en la derivada, ¿qué exponente tengo? Sabiendo que en la antes de haber sido derivado, siempre es un exponente más. Efectivamente, x a la quinta. Yo voy a tener x a la quinta multiplicada por algo que todavía desconozco. Pero vamos a hacerlo. Si yo derivo x a la quinta, ¿qué obtengo? 5x a la cuarta. Pero, chicas, chicos, ¿tengo yo aquí algún 5 delante? No. Como no tengo ningún 5 delante, tengo que multiplicar por un número que me anule ese 5. Y como antes, pues vamos a multiplicar por 1 partido de 5. Luego, la función que estoy buscando es 1 partido de 5 por x a la quinta. Y, por supuesto, siempre añadiendo nuestra constante de integración. Luego, una vez ya tengo calculadas mis integrales, que podemos juntar las constantes de integración juntas en una sola, ¿vale? Ya, como veis, efectivamente, este 5 y este 5 se van a simplificar y el 2 con el 2. Alguien podría haberme dicho, profe, es que yo me he dado cuenta de que este 5 me iba a ayudar, porque efectivamente aquí ya la tenía. Si te das cuenta antes, genial. Pero si no te das cuenta, simplemente pensad que lo que tenéis que hacer es ajustar. Si yo derivo x a la quinta, obtengo 5x a la cuarta. Pero como yo lo que tengo solamente es x a la cuarta, me sobra un 5. Luego voy a tener que multiplicar por 1 partido de 5 para que cuando derive obtenga lo que estoy buscando, lo que me piden calcular. Y efectivamente, una vez tenemos el resultado, si nosotros derivásemos esto, fijaos que podemos hacer la derivada, efectivamente obtendríamos 5x a la cuarta más 2x, que es lo mismo que la integral, porque recordad que la integral es la derivada, una vez hemos derivado. Vamos con otro ejemplo. Aquí nos dan esta integral que consiste en ser 7 por coseno de x, diferencial de x. El 7 lo podemos sacar fuera de la integral, como ya sabemos. Y ahora tengo que pensar en qué función tiene como derivada coseno de x. ¿Y cuál es esa? Efectivamente, el seno. Si yo derivo el seno, si yo digo la derivada del seno, es el coseno. Por lo tanto, como yo lo que quiero ir es de aquí a aquí, en orden inverso, entonces la integral del coseno es el seno. Luego pondremos 7 por seno de x más c. Recordad, porque si yo derivo seno de x más 7, como este es un término independiente, me va a desaparecer y también es coseno de x. Por eso, insisto, añadimos siempre la constante de integración. Luego este sería el resultado. Y efectivamente, si hacéis la comprobación, si derivamos 7 seno de x más c, obtenemos 7 por coseno de x. Luego, para entenderlo, chicas y chicos, la primitiva sería 7 seno de x, ¿de acuerdo? 7 seno de x más la constante de integración. Es la primitiva. ¿Por qué? Porque es antes de ejercer ningún tipo de operación. Esta es nuestra primitiva y al derivarla obtenemos 7 coseno de x. Es decir,
En resumen, la primitiva es el resultado después de realizar la integral. Veámoslo con un ejemplo. Si nos piden que determinemos los valores a, b y c para que esta función f mayúscula de x sea una primitiva de la función f minúscula de x. Yo ya sé que primitiva significa que cuando yo derivo f de mayúscula de x, obtengo f de x. O lo que es lo mismo, cuando yo integro f de x diferencial de x, obtengo f de x. ¿Lo veis? Es justo lo contrario. Si derivo la primitiva, obtengo f de x. Si integro f de x, obtengo la primitiva. Y esto es algo que os podéis guardar y apuntar y anotar, ¿de acuerdo? Y os recuerdo que f de x es la primitiva. Luego vamos a resolver el ejercicio. Como f de x es la primitiva de f minúscula de x, la derivada, como decíamos, de f mayúscula de x será f minúscula de x. Por lo tanto, tendremos que derivar f de x, que esto ya lo sabemos hacer bien, ¿no? El exponente baja como coeficiente y tenemos un exponente menos, más la derivada de e elevado a x es e elevado a x, que este es el que no cambia, y luego más c por x, sabemos que nos quedamos solo con el coeficiente. Y sabemos que tiene que ser igual a 7x al cuadrado menos 5e elevado a x más 3. Luego es tan sencillo como igualar coeficientes. Yo sé que 3a tiene que ser igual a 7, sé que b tiene que ser igual a menos 5 y que c tiene que ser igual a más 3. Luego, igualando, obtenemos estos resultados. A igual a 7 tercios, b igual a menos 5 y c igual a 3. Vamos con otro ejemplo. En este caso nos piden que determinemos los valores de a y b para que la función f mayúscula de x sea una primitiva de la función f de x. Y yo esto ya me lo sé. Escribimos otra vez para repasar. La derivada de la primitiva es la función que busco y la integral de la función diferencial de x es la primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, bien podemos integrar esta función o bien podemos derivar, que en mi caso, como os he hecho en el ejercicio anterior, creo que es más sencillo este primer camino. Luego vamos a tener que derivar f de x. Vamos a realizar la integral. Si realizamos la integral de f mayúscula de x, obtenemos a por la integral de lo de dentro del logaritmo, es decir, 3x al cuadrado, entre lo que tenemos dentro del logaritmo, y más b por x, su integral, nos quedamos con el coeficiente. Aquí tenemos ya la derivada realizada. Podemos simplificar si queremos. A 3a partido de x más b. Fijaos, ahora esto se tendría que parecer a logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 5. Como no hay similitudes, porque tiene que haber similitudes entre los grados, si hay logaritmos, etc., podemos determinar que esta función nunca va a poder tener como primitiva esta otra. Es imposible, porque no se parecen en nada. Y lo hemos hecho bien. Vamos a verlo sobre un problema. Si X representa el volumen de producción de una fábrica, el coste marginal de la misma viene dado por la función que aquí nos indican. Nos pide que encontremos la función del coste total f mayúscula de x si se sabe que dicha función viene dada por la primitiva f mayúscula de f, que verifica que f mayúscula de 0 es igual a 100, es decir, el valor de la primitiva cuando sustituimos la incógnita por 0 es igual a 100. Y esto es una información muy importante porque nos va a decir cuánto vale la constante de integración. Primero indicamos qué es lo que sabemos.
Nosotros sabíamos esto, la derivada de la primitiva es la función. Pero en este caso no me sirve esta información, no la podemos usar como en los ejercicios anteriores, porque esta, la primitiva, no la tengo. Luego esta información no la puedo usar. No obstante, también sabía que la integral f de x diferencial de x era igual a la primitiva. Y esta es la información que voy a tener que usar. Es decir, voy a tener que integrar la función que me dan para obtener la primitiva. Por lo tanto, vamos a ello. Vamos a calcular la integral de la función que nos dan. En este caso, yo he reorganizado los grados, de mayor a menor. No es un paso obligatorio, pero sí recomendable para trabajar organizados. ¿De acuerdo? Bien, lo colocamos dentro de la integral. Y como ya sabemos de antes, podemos separarlo en tres integrales. Después de separarlo en tres integrales, podemos extraer de las integrales nuestros números reales, los números que multiplican a todo. Si no multiplicasen a todo, no podemos. Pero en estos casos, aquí el 15 multiplica todo, el 8 multiplica todo y el 3 también. Luego lo sacamos fuera de las integrales. Y ahora se reduce a tener que calcular estas integrales de aquí. Las vamos a calcular. ¿Cómo? Pues pensando exactamente en lo que pensábamos hasta ahora. El grado tiene que ser 1 más y a ver cómo ajusto para que el coeficiente que me quede sea 1 y no ningún otro número. Vamos de una en una. Si aquí yo tengo x al cuadrado dentro de la integral, yo sé que voy a tener x al cubo, es decir, 1 más. Pero si yo integrase x al cubo, obtendría 3 por x al cuadrado. Y yo este 3 no lo tengo aquí. Luego lo tengo que eliminar. Me tengo que deshacer de él. Por lo tanto, tengo que multiplicar por 1/3 al x al cubo. Y ya la tengo. A todo esto le vamos a sumar una constante de integración, pero la voy a añadir al final, ¿de acuerdo? Porque vamos a juntar las tres constantes de integración que me salen. Bien, vamos con la siguiente. ¿Aquí qué grado tengo? Grado 1, ¿no? Pues si tengo grado 1, yo sé que voy a tener grado 2. Pero como si yo derivo x al cuadrado, obtengo 2x, este 2, aquí no lo tengo. Me tengo que deshacer de él. Luego le añado 1/2 a mi función, al resultado de mi integral. Y ya la tengo. Vamos con el 1. A ver, chicas, chicos, aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo x elevado a 0. Porque x elevado a 0, ¿quién es? 1. Luego, un grado más de 0, ¿cuál va a ser? 1. Voy a tener x. Si yo derivo x, ¿qué obtengo? Efectivamente, 1, porque lo que hace es bajar el exponente y multiplicar a la x por un exponente menos, es decir, 1 por x a la 0, es decir, 1. Como veis, aquí no tengo que añadir ningún coeficiente de ajuste, que son los que hemos añadido aquí. En este caso, no los tengo que añadir, de modo que mi integral es igual a la integral de 1, diferencial de x, es x. Ahora lo que hago es colocar los resultados de mis integrales en el esquema global de la integral que estaba buscando y añadir la constante de integración, muy importante. Ahora veis que esto lo vamos a simplificar porque 15 por 1/3 me da 5, 8 por 2 me da 4 y este 3 permanece igual. Luego aquí, chicas, chicos, ya la tenéis resuelta, exactamente igual que como la hemos hecho, pero paso por paso. Además, recordamos esta información tan interesante que nos daban, que es que f de 0, es decir, el valor de la primitiva cuando la x es igual a 0 es 100. ¿Qué tengo que hacer? Pues sustituir con el valor de 0. ¿Para qué? Para hallar cuánto vale c, porque cuando me dan esta información sí puedo saber cuánto vale c. Y por lo tanto sustituyo. Como veis, sustituimos, muy fácil, y me dice que c es 100. Luego mi primitiva ahora ya no va a ser más una constante de integración que no conozco, no, ahora sí la conozco. Va a ser nuestra función que hemos obtenido tras integrar, muy despacito, poco a poco, y le sumamos la constante de integración que en este caso va a ser 100. Vamos ahora con el concepto de integrales inmediatas. El término diferencial de x está relacionado con el concepto de diferencial, derivada. Si tenemos en cuenta que la derivada y la integral son operaciones inversas
una de la otra, podemos deducir lo siguiente. Como ya hemos demostrado en el ejercicio anterior, la integral de 1, es decir, cuando no hay nada, es efectivamente x más c. Ya lo probamos anteriormente, porque si 1 es x a la 0, yo ya sé que un exponente más será x. Y nos queda más c de constante de integración. Esto nos permite definir la idea de integral inmediata de la siguiente manera. Una integral inmediata es aquella que se obtiene directamente por la propia definición de integral. Si recordamos la regla de la cadena para la derivación, es decir, f de x es igual a f de u, la derivada de f de x es igual a la derivada de la función por la derivada de lo que tiene dentro la función. Esto lo podemos reescribir en forma diferencial de la siguiente manera. La derivada de f es igual a la derivada de la función por el diferencial de u. Y calculando la integral, si por ejemplo nosotros tuviésemos directamente la integral de la derivada de la función por el diferencial de u, entonces esto sería igual a esta integral inmediata, es decir, al diferencial de f. Y por lo tanto, nuestro resultado de esta integral, que a priori parece un poco más complicada, sería en sí misma la función. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta integral, que es un producto con sumas, a priori puede parecer un poco complicado. Pero si yo me fijo un poco aquí, yo me doy cuenta de que la integral de esto de aquí, que si yo integro esto, lo puedo meter en el diferencial. ¿De acuerdo? Puedo sustituir el diferencial. Entonces, si yo esto lo integro, lo puedo colocar aquí y entonces fijaos lo que obtendría. E elevado a x a la quinta más 3x al cuadrado, ¿diferencial de quién? La integral de esto. Yo ya sé que si es integral va a tener un grado más, que es decir, x elevado a 5, pero que bajaría el 5 y como yo no quiero el 5, tendría un quinto. Pero un quinto por 5 se me va. Luego me queda x a la quinta más 6x. 6x, el 6 lo saco fuera, me lo guardo para después. Me queda la integral de x, diferencial de x. Luego va a ser un grado más, x al cuadrado. Pero como si yo derivo x al cuadrado tengo 2x y el 2 no tiene que aparecer, va a ser un medio de x al cuadrado. Tengo un medio multiplicando a 6. Me queda 3x al cuadrado. Y esto, ¿ya? Fijaos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una función por diferencial del exponente. Y esto ya nos va sonando, ¿no? Mirad, cuando nosotros tenemos la integral de e elevado a un número por su derivada, es exactamente como tener e elevado a ese número como función. Esto es un truco muy interesante, porque básicamente nos viene a decir que si yo en la integral tengo dentro el resultado de la derivada de una composición de funciones, esa integral es inmediata. Me voy directamente en el sentido opuesto de la derivada. No tengo que hacer ningún ajuste más. Vamos a verlo con otro ejemplo. En esta ocasión me piden la integral de la raíz cúbica de x más 3. Realizo los ajustes necesarios. Coloco la raíz como un exponente. Si yo tuviese en diferencial de x la derivada de lo de dentro de la función, que en este caso la función es una raíz cúbica, entonces tendría la raíz cúbica por la derivada de lo que tenemos dentro de la raíz. Y ahora derivaría esto como si yo tuviese aquí una sola x, como si mi incógnita ahora es x más 3, pero me olvido como si esto fuese una u, por ejemplo. U elevado a un tercio. Luego, si yo tengo u elevado a un tercio como integral, sustituimos x más 3 por u, ¿vale? Entonces, yo sé que voy a tener un grado más en la derivada. Un grado más que en la derivada un tercio, sabéis que es 4 tercios, ¿no? 4 tercios, porque un tercio más 1 es igual a un tercio más 3 tercios, que es 4 tercios, ¿vale? Esto es trivial.
Bien, entonces u elevado a 4 tercios. Pero si yo derivo esto, obtengo 4 tercios por u elevado a 1 tercio. Y yo el 4 tercios no lo tengo, luego tengo que dividir entre 4 tercios. Y de ahí que lo que nos queda es x más 3 elevado a 4 tercios entre 4 tercios. Es decir, este 4 tercios que está en el denominador lo pasamos, ya sabéis, ordenadamente el 3 al numerador y el 4 en el denominador, 3 cuartos de la raíz cúbica de x más 3 a la cuarta. Veis que es mucho más sencillo que si nos ponemos a intentar derivar la raíz. Es mucho más sencillo que utilicemos como base x más 3. De modo que hacemos uso de las integrales inmediatas. Veámoslo con otro ejemplo. En este caso es la integral del logaritmo neperiano de x entre x. En este caso es muy sencillo porque simplemente la x la podemos juntar con el diferencial de x y aquí ya veis que esta es la derivada del logaritmo neperiano de x. Luego ya si tengo integral del logaritmo neperiano de x, diferencial del logaritmo neperiano de x, entonces lo podemos hacer como si esto fuese lo de antes, como si fuese esto u. Si yo tengo u elevado a 1, voy a tener u elevado a 2. Pero como tengo que ajustar, lo multiplico por 1/2. Y me queda más la constante de integración. Vamos ahora con las integrales de funciones elementales. Integral de la función constante. La integral de una constante es igual a esa constante multiplicada por la variable respecto a la cual estamos integrando. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Vamos a profundizar más sobre ello. Si tenemos la integral de un número cualquiera k por diferencial de x, esta va a ser igual a k por x más c. Y esto es por lo que veíamos antes. K puede salir fuera de la ecuación, de la integral, y nos queda integral de 1 diferencial de x, porque cuando no tengo nada, recordad, es como un 1. Y como tengo esto, pues yo ya sé que aquí es x a la 0, que es por x. Luego tengo k por x y, por supuesto, mi constante de integración. Veámoslo con un ejemplo. La integral de 3 por diferencial de x. Pues esto va a ser tan sencillo como 3x más c. Veámoslo con otro ejemplo. La integral de menos 8 diferencial de x. Pues será como menos 8 por x más c. Si tenemos la integral de 3 quintos por diferencial de x, lo mismo, nos quedará 3 quintos por x más c. Y todo es por la misma razón del principio. El 3 quintos sale, nos queda integral de 1 diferencial de x y por eso nos queda x elevado a 1, porque recordad que si aquí no aparece nada, es un 1. Este otro ejemplo, 2 por la raíz de 3 diferencial de x. Y es exactamente lo mismo, 2 por la raíz de 3 por x más constante de integración. Vamos ahora con las integrales de funciones elementales, integrales de funciones potenciales. La función potencial ya es bien conocida. Si nosotros tenemos esta función que es x elevado a n, sabemos que su derivada va a ser el exponente pasa a ser coeficiente y nos queda un exponente de una unidad menor, n menos 1. También sabemos esta otra función. La función igual al logaritmo neperiano de x, la derivada de la función es 1 partido por x, que es precisamente x a la menos 1. Si razonamos de manera inversa, como lo que nos ha estado pasando todo el rato, tendremos que la integral de x elevado a n va a ser siempre un número más en el exponente, como siempre nos estaba pasando, un número más, y siempre vamos a tener que multiplicar, recordad que siempre hemos tenido que ajustar, vamos a tener que multiplicar por 1 partido de n más 1. Y por supuesto a todo esto le vamos a sumar la constante de integración. Veámoslo con un ejemplo, que ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores, en este mismo vídeo. Si nosotros tenemos la integral de x a la quinta diferencial de x, sabemos que va a ser un número más, es decir, a la sexta. ¿Cómo? Si esto lo hacemos realmente, si hiciésemos la derivada, nos quedaría 6x a la quinta, este 6 aquí no está. Luego tenemos que hacerlo aparecer mediante un denominador para que no nos aparezca. Y sería esto más c, es decir, x elevado a 6 partido por 6 más c.
que es recurriendo a esta fórmula. Bien podéis aprender a hacerlo de forma razonada o bien podéis utilizar la fórmula. Pero chicas, chicos, lo tenéis que entender, ¿vale? Siempre tenemos que hacer el ejercicio de entender por si acaso se nos olvida tener el recurso de nuestra mente para poder usarlo. Y aquí lo tenéis resuelto aplicando esta fórmula. 5 más 1 sería n más 1, 5 más 1. Vamos a verlo con otro ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de la raíz cúbica de x diferencial de x. Esto lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a poner x elevado a 1/3 diferencial de x. Y vamos a razonar de la misma manera. Si yo tengo x elevado a 1/3, voy a tener n más 1. Es decir, x elevado a 1/3 más 1. ¿Y 1/3 más 1 quién es? 4/3, ¿no? Porque 1 más 1/3 es 4/3. Y debajo pues tendré 4/3 también. Más c. Recuerdo que es por el mismo motivo que anteriormente. Y aquí lo tenemos. Entonces, tendremos x elevado a 1/3 más 1, que es x elevado a 4/3, entre 4/3 más c. Y esto es igual a 3/4. Recordad que esto, regla del sándwich, el 3 pasa al numerador, el 4 al denominador. Raíz cúbica de x elevado a 4 más la constante de integración. ¿Qué sucede, sin embargo, si nos encontramos con que la n es igual a menos 1? Entonces, se corresponde con el logaritmo neperiano, porque recordad que la derivada del logaritmo neperiano es igual a 1 partido por x. Pues efectivamente, lo que tendríamos sería que si tenemos la integral de x elevado a menos 1 diferencial de x, lo que tendremos es el logaritmo neperiano de x en valor absoluto más la constante de integración. Fijaos que en el logaritmo neperiano, en la derivada, lo que tenemos siempre es la derivada de lo que está dentro del logaritmo entre lo que está dentro del logaritmo. Entonces, cuando nos encontramos con una integral de este tipo, nos tenemos que asegurar que en el numerador tenemos lo que acompaña a la x, la derivada de x. Y si tenemos esto, entonces ahora sí podemos escribir logaritmo neperiano de 9 menos 4x más nuestra constante de integración. Y este sería nuestro resultado. Como veis, aunque parece algo muy complicado, como nos hemos dado cuenta de que es el logaritmo neperiano, lo hemos resuelto enseguida. Vamos a ver cómo nos enfrentaríamos a esta integral de aquí. Si nosotros tenemos esta integral de aquí, que es x al cuadrado más 2 elevado a 5 por diferencial de x, nuestro objetivo va a ser tener básicamente la función elevada al número que sea por la derivada de la función por diferencial de x. Porque si esto es así, entonces el resultado va a ser como esperábamos, es decir, como igual que lo hacemos con la x. La función elevada a n más 1 entre n más 1 más c. Y este va a ser nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo va a ser poder aplicar esto. Luego, a ver, pensemos. ¿Cuál es la derivada de la función? La función va a ser x al cuadrado más 2, ¿no? Esta va a ser la función. X al cuadrado más 2. ¿Y su derivada? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 2? 2x, ¿no? Genial. Fuera de la potencia tengo una x, pero no tengo un 2, tengo que meterlo. Para poder meter un 2 dentro de la integral, puedo multiplicar por 2 medios con el 2 dentro de la integral, porque ya sabéis que podemos meter y sacar los números reales dentro de la integral según nos interese. Fijaos en que yo no he metido el 2 así porque me ha dado la gana, no, meto el 2 y divido entre 2, ¿de acuerdo? Porque 2 entre 2 es 1, no estoy produciendo cambios. Realizamos eso, diferencial de x, y efectivamente ahora ya, si os fijáis, tenemos la función y su derivada. Como ya tengo la función y la derivada, aplico la fórmula que ya me sé yo de las potencias. Exactamente igual, igual que la potencial. Entonces, me quedaría f de x, en este caso, x al cuadrado más 2, elevado a
n más 1, que es 6, entre 6, todo ello, perdón, que se me olvida el 1/2, este que teníamos aquí, no se nos puede olvidar, todo ello multiplicado por 1/2, lo pongo en el mismo color, y más c. Como 1/2 por 1/6 es 1/12, aquí lo tenéis. Aquí tenéis también todo el proceso. Como veis, hemos podido utilizar lo que sabíamos de las funciones potenciales, la fórmula, pero sobre una función un poquito más compleja. Lo importante es que tengamos la función y fuera del exponente, fuera de la potencia, la derivada de esa función. Y como veis, hemos podido aplicarlo sin problemas y hemos resuelto una integral aparentemente complicada de forma muy sencilla. Lo importante es atender y tener mucho cuidado con todos estos ajustes. Si multiplico por 2 porque lo necesito, para tener la integral, perdón, la derivada, tengo que dividir entre 2 también. Lo importante es prestar atención. Fijaos ahora en esta integral. En esta integral, aparentemente complicada, nos tenemos que dar cuenta, nos podemos dar cuenta, de que esto de aquí arriba no es otra cosa que la derivada de lo de abajo. Fijaos, derivada del seno, el coseno. Derivada del coseno, menos el seno. ¿Y qué pasa si yo tengo la derivada de la función entre la función? Pues efectivamente, esto es tener el logaritmo neperiano, porque es como tener f de x elevado a menos 1 por la derivada de la función. Y esto ya sabemos que es una potencial, en este caso la del logaritmo neperiano. Y por lo tanto, aunque parecía aparentemente complicada, lo único que yo me doy cuenta es que como tengo la función elevada a menos 1, porque está en el denominador, por su derivada, me doy cuenta de que es el logaritmo neperiano y lo aplico. ¿Logaritmo neperiano de quién? Del denominador, siempre en valor absoluto. Vamos ahora con otro tipo de funciones. Integrales de funciones elementales, en este caso, integrales de funciones exponenciales potenciales. En este caso, vamos a partir de la derivada de las funciones exponenciales. Sabemos que la función exponencial e elevado a x, su derivada permanece intacta, no se modifica. Sin embargo, si tenemos la función de un número de base distinta al número e elevado a x, su derivada es el logaritmo neperiano de ese número por la misma función que teníamos. Por lo tanto, de aquí deducimos lo siguiente. Por lo tanto, fijaos, la integral del número e elevado a x va a ser el propio número e elevado a x más la constante de integración. Y si tenemos un número cualquiera elevado a x por diferencial de x, lo que tendremos, el resultado de esa integral será ese mismo número entre el logaritmo neperiano de a. ¿Esto por qué sale aquí? Efectivamente, por un tema de ajuste. Si yo tengo que multiplicar por este, al derivar, lo que tengo que hacer es dividir para que no me quede aquí ningún logaritmo neperiano de a. Es un tema de ajuste, como siempre. Igual que cuando ponemos el 1/2, si lo que tenemos es x al cuadrado y no queremos tener coeficientes delante. Pero insisto en que si en lugar de razonar lo que queréis hacer es memorizar, aquí tenéis vuestras fórmulas que podéis utilizar con total libertad. También podemos generalizar y como siempre podemos pensar en funciones. Si tenemos e elevado a una función, tendremos que tener su derivada, la derivada de esa función, para poder aplicar esta misma fórmula. Y lo mismo pasaría con un número cualquiera. Si tenemos un número cualquiera elevado a una función, multiplicaremos por su derivada, diferencial de x, y obtendremos a elevado a la función entre el logaritmo neperiano de a. Veámoslo con un ejemplo. Fijaos que aquí tenemos la integral de 5 elevado a x diferencial de x. Luego aquí efectivamente tenemos una de este tipo, ¿no? Pero en este caso la función se limita, se reduce a ser solo la x, así que no vamos a tener que hacer
grandes argucias. Pondremos a elevado a, en este caso es 5 elevado a x entre el logaritmo neperiano de 5 más la constante de integración. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo, claro que sí. Vosotros y vosotras podéis con ello. Vamos con otro ejemplo. Si en este caso tenemos 8 por e elevado a 8x, diferencial de x, fijaos que en este caso nos venimos a este primer caso y vamos a tener la de e elevado a una función. Luego nos tenemos que asegurar de que en nuestra integral disponemos de la derivada dentro de ella. Es el caso, ¿verdad? Porque si f de x es 8x, la derivada es 8. Luego, si tengo aquí un 8, no tengo que hacer ningún tipo de ajuste, no es necesario y por lo tanto lo único que hago es decir que e elevado a 8x más, pon un poquito más abajo, bien, más c es la integral, el resultado de la integral. Y aquí lo tenéis. Vamos a otro ejemplo. En este caso tenemos e elevado a 5x y nos fijamos que está elevado a una función. Y yo sé que tengo que tener la derivada de esa función. Esa función es 5x y su derivada es 5. Pero yo no tengo el 5 dentro de la integral. ¿Qué tengo que hacer? Efectivamente, ya lo sabéis, ajustarlo. Tengo que conseguir un 5. Luego, para conseguir un 5, multiplico por un quinto y por 5 dentro de la integral. De esta manera, ya obtengo mi integral con mi e elevado a una función y la derivada, que la necesito, la derivada de esa función, y multiplico por un quinto porque no puedo multiplicar por 5 así porque sí. Tengo que multiplicar de manera que no cambie la integral. Al multiplicar por 5 para tener la derivada, tengo que ajustar multiplicando por un quinto. Y ahora ya es muy sencillo. Simplemente el un quinto no se me olvida, ¿vale? Que yo soy muy de que se me olvide. Ponemos un quinto por e elevado a 5x más c más mi constante de integración. Y como veis, este es el resultado. Como os decía, como necesitábamos la derivada del exponente, lo hemos solucionado dividiendo y multiplicando por 5. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos x al cuadrado por e elevado a x al cubo. De nuevo, cuando ya me aparece una e, yo ya tengo que ir sospechando que se va a tratar de este caso. ¿Quién es la f de x en este caso? Bien, vamos a dejarlo aquí grande en pantalla. F de x sería x al cubo, ¿no? Que es a lo que está elevado e. ¿La derivada de x al cubo quién es? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y fijaos, x al cuadrado sí que lo tenemos, pero nos falta el 3. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo sabéis bien. Multiplicamos y dividimos por 3. Por lo tanto, lo que haremos será integrar, colocar el 1/3 por la integral. Ahora el 3 lo dejamos dentro, 3x al cuadrado por e elevado a x al cubo de x. Y ahora ya sí, 1/3 por e elevado a x al cubo más c. Fijaos qué sencillita se ha quedado nuestra integral. Y este es el resultado final, como os decía, 1/3 de e elevado a x al cubo más la constante de integración. De nuevo, para resumir, como necesitábamos la derivada del exponente, es decir, 3x al cuadrado, tenemos el x al cuadrado, pero nos faltaba el 3. Y es por eso que para solucionarlo hemos multiplicado y dividido por 3. Veamos algún otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, esta integral, de nuevo haremos como siempre. En este caso, el 9 saldrá fuera y nos quedará 9x más c. Como la función es simplemente x, es muy sencillo, no tenemos que hacer ningún ajuste de ningún tipo. Vamos ahora con esta de aquí. La integral de 2 elevado a menos x partido de 3. En este caso nos venimos a este ejemplo. Tenemos que identificar quién es f de x. F de x es efectivamente menos x tercios. Y tenemos que ver cuál es su
derivada. Y la derivada de esto sería menos un tercio, ¿no? Porque es lo que multiplica a la x. Como lo que yo necesito aquí dentro es menos un tercio, si tengo que multiplicar dentro por menos un tercio, fuera voy a multiplicar por menos 3, para que menos por menos sea más y 3 entre 3, 1, y así no hay ningún cambio. Y como veis, esto es lo que hago. Multiplico por menos 3 y dentro menos un tercio. Al tener ya la derivada y 2 elevado a la función, puedo aplicar sin ningún tipo de problema esta fórmula y lo que hago es poner 2 elevado a menos x al partido de 3 entre el logaritmo neperiano de 2 y ya la tendría. Fijaos en que necesitamos la derivada del exponente, ya lo sabéis, es decir, menos un tercio como hemos comprobado. Para ello dividimos y multiplicamos por menos 3. Dejamos aquí el primer vídeo sobre integrales para continuar en el siguiente con el estudio de las funciones trigonométricas.